Con memoriales y el tradicional izamiento de la bandera, este 19 de septiembre se recordó a las víctimas de los sismos del 85 y del 2017. Es el día 11 de violencia en Sinaloa. Hoy se desplegaron operativos en Culiacán y Navolato, tras lo que se logró la captura de uno de los perfiles de violencia, generadores de violencia, un sujeto conocido como el Pillín. En la Cámara de Diputados se está discutiendo en este momento la reforma a la Guardia Nacional. El presidente López Obrador la envió, recordará usted, y bueno, pues la presidenta electa Claudia Sheinbaum niega que se trate de la militarización del país. Familiares y amigos dieron el último adiós a estas 6 víctimas que perdieron la vida durante el deslave de un cerro en el Estado de México. Recordará que a esto se suma lo que ocurrió en Gilotzingo. Este último sucedió en Naucalpan, en el Estado de México. A Milenio Noticias de las 19 horas, los saluda Jaime Núñez a nombre de mi compañera Selene Flores, la titular de este espacio informativo. Le damos la bienvenida y le vamos a contar cada uno de los momentos, las historias, las noticias que han pasado hasta este momento. Bueno, ¿cómo olvidar y perder del calendario el jueves 19 de septiembre, hace 39 años, un jueves 19 de septiembre de hace 39 años, pues todo esto cambió. Este sismo que sacudió la capital del país en el 85, pues nos movió prácticamente a todos y creó una conciencia detrás de la protección civil. Y bueno, pues todo iba en ese sentido cuando hace apenas 7 años, ese sismo del 19 de septiembre del 2017, que también movió y generó pues muchas cosas al interior de la protección civil, sí, pero también de lo que ocurre y de lo que debe suceder en un futuro en esta capital. Esta mañana el presidente López Obrador encabezó el izamiento de la bandera a media asta en honor a las víctimas de ambos sismos, de ambas tragedias. La ceremonia comenzó a las 7:15 de la mañana. Estuvieron presentes la presidenta electa Claudia Sheinbaum, junto con los secretarios de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, de la Marina, Rafael Ojeda, de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Además, en la conferencia mañanera se detalló más sobre el costo de la reconstrucción por estos sismos. Estos son los datos que resumen esta acción de todas las instituciones involucradas. 71,277 acciones, 33,000, prácticamente 500 millones de pesos. En 10 entidades del país, 889 municipios. Ustedes pueden ver en el plano a mayor intensidad de color fue la mayor intervención y que correspondió justamente a la proporción de daños. Como cada año y en un intento de fomentar la cultura de la protección civil entre la población ante estos sismos, a las 11 de la mañana se llevó a cabo el macro simulacro nacional. Se vivió de la siguiente manera.
Para ese macro simulacro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones implementó un sistema de notificaciones vía teléfonos móviles, celulares, para que los habitantes de la Ciudad de México y alguna parte del área conurbada, pues tuviéramos una señal, un mensaje. Sin embargo, diversos usuarios reportaron que no recibieron este mensaje de alerta. En este se debía leer la siguiente frase: alerta presidencial. Este es un simulacro, se activó la alerta sísmica el 19 de septiembre. Al respecto, el propio Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación, anunció que se encuentran trabajando para diagnosticar las fallas. Existieron fallas, pues una manera pues no muy uniforme, déjeme utilizar el término, de recibir esta alerta. Algunas empresas de telefonía móvil lo registraron, algunas otras no lo pudieron registrar. Pero ¿cómo puedo activar esta alerta? A ver, vamos a detenernos. Hay dos tipos de teléfonos en el mercado, los que son Android y los que son iOS. Vamos primero con el Android. Existe esta opción que es habilitar las alertas. Nos vamos a este tipo de ayuda a través del teléfono. Dentro de la configuración basta con buscar alerta de emergencia, emergencias inalámbricas. Ahí tenemos que activar con permitir alertas. Para los dispositivos iOS, los iPhones, hay que dirigirse a los ajustes de configuración. De ahí hay que brincar a notificaciones. Hay que activar las pruebas de alerta de acuerdo con el informe de Apple Support. Este también se puede activar o puede activar alertas de prueba en el Apple Watch. Las alertas se emiten por amenazas externas, amenazas graves, alertas Amber, alertas de prueba. Es un apartado especial para recibir notificaciones, en este caso, de los simulacros. También en esta fecha, familiares y amigos recordaron a las víctimas del sismo, las del 2017. Hubo varios sitios en la Ciudad de México, en particular, por ejemplo, en el edificio de Obregón 286. Es de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí se realizó una misa y también un pase de lista en memoria de las 49 personas que perdieron la vida en ese punto, ese día, ese 19 de septiembre a la 1 de la tarde, con algunos pequeños ataúdes negros junto a fotografías para hacer referencia a las personas que perdieron la vida, mientras que otros traían flores blancas para expresar su luto. Donde también se realizó una ceremonia fue en el colegio Repsamen, donde familiares y amigos recordaron a los 26 fallecidos. Recordará que esta tragedia involucró a 19 niños, 19 menores de edad. Ahí también se llevó a cabo una misa de una guardia de honor en el memorial ubicado al sur de la Ciudad de México. Y mire esta historia, la historia de Leonor y de Miguel. Ellos son pareja, son sobrevivientes del 85 a 39 años de estos hechos. Ambos lo recuerdan. La historia es de Miguel Ceballos. Desde las primeras horas del temblor se vino abajo. Están pidiendo camillas, están echando agua a los bomberos, regando el edificio para evitar incendios. Es un edificio completamente que desde las primeras horas del incendio, desde las primeras horas del temblor se vino abajo. Fue cuando yo empecé a ver cómo crujía la casa, cómo se abren las esquinas, cómo se va de lado la casa, y pues sentí mucho miedo. En aquel momento uno no se acuerda de nada, ni de Dios, porque está uno, bueno, al menos yo estaba cuidándome que no se me fuera a caer la casa encima, porque era una cosa espantosa. Parecía que se estuviera acabando el mundo. Parecía como si estuvieran bombardeando la ciudad. Fue horrible, fue algo indescriptible. Vivimos mucho terror. Leonor y Miguel vivieron en carne propia la destrucción que dejó el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Después de eso se mudaron a Puebla en busca de una vida más tranquila. Lo primero que pensé fue ir a agarrar a mi niña, que tenía 1 año y medio, y su camita tenía llantas. Entonces, cuando yo llegué casi para agarrar a mi hija, ya no la pude agarrar porque en eso se vino el temblor muy fuerte. Y me tiró 2 veces el temblor.
Cuando yo prendí la tele, fue una cosa espantosa que yo empecé a ver. Don Miguel, oriundo de Tamaulipas, trabajaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México. Acababa de iniciar su jornada laboral cuando empezó el temblor. El temblor nos traía de un lado para otro, no teníamos estabilidad. Después las sillas que tenían rueditas comenzaron a correr rápidamente de una pared a otra y los escritorios también comenzaron a deslizarse. Parecía no tener fin el temblor. Don Miguel además fue testigo del colapso del Hotel Continental, uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. En ese hotel trabajaba Olga Brinsky con todo su elenco. Entonces yo vi cómo se comenzaron a caer los pisos uno a uno, uno sobre otro. Y después se levantó una nube de polvo que todavía aumentó más nuestro terror. A 39 años del sismo, ambos reflexionan sobre la importancia de los simulacros. Que lo tomen muy en serio porque en cualquier momento puede repetirse el 85. Desde Puebla para Milenio Noticias, Miguel Ceballos. Me siento muy afortunado de haber salido con bien, porque estuvo muy feo, muy feo. Gracias a Dios puedo contarlo. Vamos ahora con información de seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos es corresponsable de la violencia que en este momento se está viviendo en Sinaloa. Esto por negociar la detención de Joaquín Guzmán López y la de Ismael El Mayo Zambada. Sin informar al gobierno de la República, es lo que dijo el presidente, la visión que tiene el presidente sobre estos hechos que han ocurrido allá en Sinaloa. En su conferencia de prensa dejó en claro que no le pareció correcta la forma en que se realizó este acuerdo porque fue completamente ilegal y hubo violencia, pues comentó que el exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Cuen, fue asesinado en el lugar donde fue entregado el Mayo Zambada. Mire, ya tenemos también ahora información al respecto sobre este hecho muy lamentable. Esto confirmaría la versión contada por el capo en una carta. Así lo dijo el presidente López Obrador. No puede ser correcto porque asesinaron personas, fue totalmente ilegal y estaban esperando al señor Mayo, agentes del Departamento de Justicia. Primero que hubo violencia ahí, perdieron la vida algunas personas. Bueno, el ex rector de la universidad. Y luego la secuela, esto que está pasando ahora. Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron. Si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión. Y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México, porque pues aquí tenemos el problema. ¿De alguna manera corresponsable de la violencia que se vive en Sinaloa? Sí, claro que sí. Y es que la violencia no ha parado en estos últimos 11 días en Sinaloa. La Fiscalía Estatal ha reportado, al menos hasta ayer, otros 7 desaparecidos, con lo que sumarían ya 44 en estas 11 noches y 11 días de terror. 6 homicidios más, es decir, 38 al menos en los últimos 10 días. Hoy hubo un impactante operativo conjunto entre fuerzas terrestres y aéreas que se desplegó en el sector Jardines de Santa Fe, en la zona de Culiacán y en Navolato. Se desplegaron también numerosas patrullas militares y de la Guardia Nacional. Esto con la presencia masiva de tropas y aeronaves sobrevolando ciertas regiones muy particulares de la zona. Esta situación ha sorprendido a estudiantes que al ver el sobrevuelo de los helicópteros, pues se han refugiado en sus salones, al igual que un grupo de maestros que fueron sorprendidos por las acciones de las fuerzas federales. Aquí en la técnica 90 todos estamos muy asustados, pues a punto de decir adiós, nos vamos. Y ahí anda un helicóptero, 2 helicópteros
mucho a patrulla y soldado han pasado. Mucho amor al trabajo, la verdad, ya. O sea, ningún alumno no tiene caso que andemos aquí exponiendo nuestras vidas y también nosotros tenemos hijos. Y familia. Hoy ocurrió esto, pero apenas el martes la Secretaría de Educación de Sinaloa, recordará usted, Catalina Esparza, aseguraba que no veía el peligro en las calles y que era seguro regresar a las escuelas para tomar clases presenciales. Incluso subió un video y lo dijo de esta manera. Les informo, estoy yo aquí, no pasa nada, vengo del Tamarindo, La Conquista y de algunas otras secundarias. Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro. Solamente para pasar el reporte, es la secundaria técnica número 1 del profesor Ricardo y la supervisora es la maestra Basilisa. Este contexto de inseguridad, organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales, instituciones privadas y también universidades han pedido un alto a la violencia en Sinaloa. Lo hicieron a través de este desplegado que vamos a ver en pantalla. Es un desplegado conjunto que fue publicado en medios de comunicación y que va dirigido al presidente López Obrador, a la secretaria de Seguridad, a los titulares de Marina y de Sedena, también al fiscal general y al gobernador Rocha Moya. Incluso suman a esta petición y a este llamado a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Señalan y denuncian una parálisis inaceptable de las vidas cotidianas derivado de los hechos de violencia en la entidad. Señalan que la prioridad es recuperar cuanto antes y de manera contundente el derecho al libre tránsito, al trabajo y a la educación sin miedo y sin violencia. Exigen que se garantice la paz social y proponen un diálogo inmediato y abierto con el presidente, autoridades de los distintos órdenes de gobierno que se encargan de la seguridad. Están cansados de lo que se ha vivido durante estos 11 días. Ya hace unos momentos le informábamos de la detención de un personaje de alto rango, de alto nivel y generador de violencia en esa zona. Vamos directamente hasta ese punto de la noticia. Estamos con nuestro compañero Manuel Aceves. ¿Qué nos puedes decir, Manuel? Qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a la audiencia. Efectivamente, primero fue el fuerte operativo, este operativo que llamó la atención en Navolato y posteriormente en el sector Santa Fe de Culiacán, donde se generó pues una importante presencia de patrullas militares, elementos de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, que patrullaban tanto de manera aérea como terrestre toda esta zona. Y la pregunta era, bueno, pues ¿sobre quién van? Luego se confirmó finalmente que era la captura de este personaje importante del cártel de Sinaloa, el Pilli, quien habría sido después de la captura de Néstor Isidro del Nini, también en ese mismo sector, habría sido quien lo estaría relevando. Se hablaba también que podría ser otro personaje conocido como el 27. Sin embargo, pues está entre ambos el liderazgo de esta organización que dejó Néstor Isidro, que son los Nini, que son un brazo armado de este grupo de la facción de los Chapitos, y es lo que se mencionaba precisamente después de que se diera a conocer la captura. Serán ya las autoridades quienes den más detalles sobre el papel, el rol que jugaba este personaje importante del cártel de Sinaloa, quien ha sido detenido junto con otras 6 personas en un inmueble en el sector Santa Fe de Culiacán, para lo cual se llevó a cabo este impresionante operativo que estamos viendo en pantalla, donde participaron pues elementos de las distintas fuerzas de los órdenes de seguridad, y por supuesto que esto llamó muchísimo la atención. A pesar de eso, Jaime, hay una tranquilidad en Culiacán. No hay una situación como la de días anteriores cuando veíamos estos bloqueos o estas balaceras. El miedo no se ha ido, porque en las madrugadas de pronto se reportan algunas situaciones, se reportan levantones, se reporta la desaparición de algunas personas, no al nivel de la semana pasada, pero no es algo que podamos normalizar del todo y que sigue afectando la tranquilidad de los sinaloenses. Hoy amaneció una persona sin vida y hace unos momentos se reportaba otra persona acribillada también, como parte precisamente de esas jornadas violentas que ya llevan 11 días en Culiacán y alrededores, en municipios como San Ignacio, Cozalá y Elota, donde todavía ayer no había una recomendación para que se reactivaran las clases. En el caso de Culiacán, el propio gobierno del estado ha hecho operativos especiales, ha implementado operativos especiales
para pedirle a los padres de familia que lleven a los niños a las escuelas y generar confianza en ese sentido, Jaime. Pues Manuel, atentos a la evolución de esta información. Ya veremos también qué es lo que señalan las autoridades sobre esta detención de este sujeto que, como dicen y como lo hemos leído y en estas narraciones a través de los medios de comunicación, sería de un personaje relevante dentro de esta organización criminal conocida como Los Chapitos. Gracias, Manuel, cuídate mucho, que estés bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Como le informamos oportunamente hace unos días, por la violencia en Sinaloa, Estados Unidos emitió una alerta de viaje para no visitar esa zona de la República, principalmente la capital, Culiacán. Ahora los turistas están reprogramando viajes hacia Mazatlán. Ana Karina Martínez, cuéntanos de qué se trata y el impacto al sector servicios. Por supuesto, este tipo de alertas y llamamientos pues le terminan pegando a este sector. Qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches, te saludo con gusto, pero de nuevo con estas noticias que, como bien mencionas, le pegan duro a los mexicanos, a la economía, al sector de servicios y de hotelería, muy en específico en este estado, en Sinaloa. Y es que, derivado de la inseguridad que se vive en algunas regiones de esta entidad, hasta 7% de las reservas de viajes hacia Mazatlán se han reprogramado para los próximos días, a la espera de que la inseguridad baje y que de nuevo el destino sea seguro para todas las personas. En entrevista con mi compañero Roberto Valadez, el presidente de la Asociación de Hoteles de Mazatlán, Tres Islas, José Ramón Manguard, explicó que si bien no se han presentado cancelaciones en los viajes, sí esperan que tengan un impacto por esta reprogramación. Solo es eso, todavía no son cancelaciones, pero ya tienen o pueden tener un efecto en la economía, debido a que, bueno, sabemos que en Mazatlán es un destino turístico en donde mucho de la derrama, mucho de los ingresos viene por medio de todas estas personas que van al destino a vacacionar. José Ramón Manguard también detalló que la reprogramación de viajes es para retomarlos en los próximos 15 a 30 días, y eso sí, hizo mucho hincapié en que Mazatlán es una de las regiones que ha presentado menos impacto por la violencia y los actos del crimen organizado. Sin embargo, Jaime, ya sabemos que esta situación es muy dolorosa para la economía y para los comercios. Ya hace apenas unos días platicábamos acerca de el cierre de las tiendas OXXO. Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó que muchos negocios en Culiacán han tenido que cerrar, han tenido que bajar la cortina para garantizar la seguridad tanto de sus colaboradores como de los clientes. El organismo aseguró que la situación ya es insostenible y exigió una respuesta rápida, coordinada y comprometida por el gobierno federal, estatal y municipal para garantizar la seguridad en el estado. Además, aseguró, como ya mencionabas, que más de 70 organismos de la sociedad civil se han pronunciado a favor de que el gobierno tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad y que estos actos de violencia dejen de pegarle a los mexicanos en la cuestión de seguridad, sí, pero también en la economía. Pues sí, Ana Karina, muy importante, completo lo que nos acabas de comentar, y bueno, pues un destino, un lugar que el altísimo porcentaje de su economía o de su actividad se recarga en el turismo y vive de esta manera, pues es imposible poder ver una buena noticia en relación a todo el impacto negativo que tiene la presencia de grupos criminales, y todo por estos ajustes entre estas dos fracciones de la criminalidad. Ana Karina, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien y muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime, seguimos al pendiente. Hasta pronto. Y volviendo a los dichos del presidente López Obrador sobre la violencia en Sinaloa, la presidenta electa Claudia Sheinbaum también cuestionó la falta de coordinación y la falta de colaboración entre Estados Unidos y México en las detenciones de los líderes de los cárteles de Sinaloa. Yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación. En este caso, todo indica que no hubo coordinación, sino que pues hubo una actuación a partir incluso pues de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro. Entonces, yo creo que lo que no se puede aceptar nunca pues es que no haya coordinación y colaboración. Nosotros nos interesa, por supuesto, la construcción de la paz, que no haya violencia. Nos interesa también que no llegue fentanilo a Estados Unidos, pero Estados Unidos pues tiene que hacer lo propio en su país, nosotros lo propio en nuestro país, y coordinarnos, colaborar.
Los que también reaccionaron fueron senadores de oposición, calificaron como ridículo lo que declaró el presidente López Obrador. La verdad que me parece ridícula esa declaración que se hizo el día de hoy. Ahora resulta que por aprender a quienes son parte de la delincuencia organizada, se va a responsabilizar de que crece la violencia. No. Hay una estrecha correlación entre la responsabilidad estadounidense y la responsabilidad mexicana. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se usen estos argumentos para lavarse las manos, echarle la culpa al vecino y no dar resultados. Y en más temas de crimen organizado, hoy las fiscalías del estado de Estados Unidos solicitó al juez Brian Cogan que imponga una cadena perpetua a quien fuera secretario de Seguridad Pública de nuestro país en el gobierno del presidente Felipe Calderón. Me refiero a Genaro García Luna, luego de que fuera encontrado culpable a inicios de enero del 2023, esto por conspirar por traficar cocaína a Estados Unidos. Previo a que sea emitida su sentencia el próximo 9 de octubre, la Fiscalía también ha solicitado que se le imponga una multa por $5 millones, pues se sabe que el cártel de Sinaloa, dicen, le pagó sobornos millonarios a este personaje de la vida pública de nuestro país. ¿A cambio de qué? A cambio de que permitieran la entrada de millones de kilos de cocaína hacia la Unión Americana. Y luego de que las empacadoras de limón en Buenavista, en Michoacán, levantaran el paro de labores luego de 5 días de ausencia, hoy el obispo de Apatzingán alertó que es muy difícil que los limoneros, quienes se dedican a esta actividad, puedan seguir resistiendo el cobro de piso, ya que algunas son víctimas de extorsiones hasta por 2 grupos criminales. Imagínese eso. Durante una conferencia de prensa, Asensio García dijo que esta situación podría llevar al colapso, porque origina que limoneros pues no alcancen sus recursos para cubrir a sus empleados, ya que tienen que invertir en huertas bajo presión y bajo la extorsión. Hizo también un llamado a las autoridades a que pongan más atención y que se garantice la seguridad en la zona. Momento de hacer la primera pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Vamos con este tema que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Una reforma que tiene que ver con la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa. Regresamos. Discusión en lo particular se han presentado propuestas de modificación a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 del proyecto de decreto, así como a los artículos... De Morena es lo que está sucediendo en este momento, en esta discusión que comenzó ya sobre la reforma a la Guardia Nacional. El objetivo de esta reforma es que la dependencia esté ya bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fer Damián, pues... Liliana Padilla, perdóname, Liliana Padilla, estás en la Cámara de Diputados, me imagino, pues muy atenta de lo que está ocurriendo en ese sentido. Qué gusto saludarte, Liliana, y también muy entretenida. Se han estado diciendo de todo, Liliana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, Jaime, muy buenas noches. Pues casi 8 horas después de iniciada esta sesión en la que se discutió en lo general esta reforma que traspasa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, en este momento se ha abierto ya el tablero electrónico hasta por 10 minutos ya para someter a votación este dictamen. Los resultados pues ya lo sabemos, Jaime, la mayoría de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde se hará notar nuevamente aquí en la Cámara de Diputados, no sin antes pues dar este debate intenso. La oposición sacó mantas, sacó pancartas, pusieron carteles en sus curules, se han manifestado en contra de lo que ellos han llamado la militarización del país, han dicho que pues requiere el gobierno de las Fuerzas Armadas porque no han podido enfrentar la inseguridad. Así han sido dimes y diretes, sobre todo en esta última intervención el panista Federico Dorin, que enardeció a los morenistas. Prácticamente todas estas horas de discusión han estado pues un pleno casi semivacío, yo te podría decir, Jaime. Van y vienen algunos legisladores, pero ya ahorita pues ya llegaron a sus curules porque ya tienen que votar. Y solo comentarte que después de esta votación muy previsible, pues vienen 433 reservas, esta discusión en lo particular, la mayoría de ellas presentadas por la oposición y seguramente muy rechazadas por Morena, la mayoría de ellas. Así pues las próximas horas ya para que también quede aprobado
en lo particular este dictamen. Una vez que se apruebe aquí en Cámara de Diputados, la minuta será enviada al Senado y se espera que ya la próxima semana también se apruebe esta otra reforma pues bastante polémica para la oposición y pues que sí ha dejado algunos momentos interesantes y hasta divertidos en esta sesión, Jaime. Así es, Liliana. Oye, Liliana, pues entonces testimonial solamente el papel de la oposición. En ese sentido, vaya, utilizan la tribuna, hacen parte de sus alegatos, pero pues por votos no pasará nada, absolutamente nada. Efectivamente, lo vimos con la reforma judicial, así se estrenó Morena y sus aliados esta aplanadora legislativa, más de 30 votos de más respecto a esta mayoría calificada que se requiere para esta reforma y nuevamente harán valer pues esta amplia ventaja que tienen frente a la oposición. Y sí, efectivamente en el debate pues se dijeron de todo, se acusaron de todo, tanto morenistas señalando administraciones pasadas, tanto del PRI como del PAN, y la oposición argumentando que requieren el uso de las Fuerzas Armadas en este gobierno y en el que viene a partir del 1 de octubre con Claudia Sheinbaum, porque no han podido hacer nada en materia de seguridad, incluso poniendo el ejemplo de lo que está sucediendo en Sinaloa. Así ha sido las últimas 8 horas y se espera que así sean las próximas horas en lo que te comentaba, pues la discusión de estas 433 reservas, Jaime. Pues Liliana, atentos a lo que vaya a suceder, la evolución que vaya a tomar esta discusión allí en Cámara de Diputados. Cuídate mucho, Liliana, que estés muy bien. Muy buenas noches. Seguimos pendientes. Buenas noches, Jaime. Hasta pronto. Previo a esta discusión, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, defendió la reforma a la Guardia Nacional y afirmó que las decisiones las tomará la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Sí, Claudia Sheinbaum Pardo. No tienen por qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos y es la fortaleza de una institución y no significa militarización, por más que digan lo que digan. Militarización quiere decir que hay un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, es un poder civil. De visita en Chihuahua, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, insistió en que la postura del gobierno estadounidense sobre la reforma al Poder Judicial no ha cambiado. No obstante, reiteró su respeto por la soberanía de México. Incluso, hasta cantó, se dio chance de cantar El Cielito Lindo. Entiendo que la última remodelación se hizo en el siglo XIX después de... A ver si lo pueden cantar. Porque cantando se alegran, cielito lindo, corazón. No, pues que mejor siga con su carrera diplomática el embajador Ken Salazar. Ayer le informábamos sobre la reunión entre un senador de la República, Miguel Ángel Yunes Márquez, con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hoy, tanto Yunes Márquez como el coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López, explicaron más sobre este encuentro. Voy a platicar con ella, desearle mucho éxito en su gobierno, estoy seguro que le irá muy bien, y platicamos acerca de la reforma judicial. Fue una plática corta, pero creo que muy productiva. Me han invitado, estoy participando, ni siquiera han empezado con el proceso. Pero se va a sumar a la bancada de Morena. Gracias. ¿Se va a sumar a Morena? Pues fue un saludo de cortesía, quería conversar con ella, conocerla, pues a veces lo invitamos a que nos acompañe. Coordinador, no, nosotros no nos hace falta ningún voto. En este espacio le hemos dado seguimiento al caso del senador Daniel Barreda. Hoy, la presidenta del Poder Judicial de Campeche, Virginia Leticia Alizama Centurión, negó que el senador de Movimiento Ciudadano estuviera dentro de la sala de juicios orales en el Estado el día en que se votó la reforma judicial. Ayer escuchábamos la versión del senador Barreda, hoy tenemos esta otra postura. Nosotros no detenemos, no es nuestra competencia, pero pudiera ser que hubiera algún caso abierto, que hayan judicializado el expediente, o sea, no sé, pueden suceder muchas cosas, pero absolutamente ninguna demanda en contra del padre de este señor. Me disculpe el senador, pero yo la información que tengo es que absolutamente ni fueron detenidos, ni tuvieron ninguna audiencia, el padre de él no tiene ninguna causa en su contra, entonces, pues... el argumento se cae.
Y bueno, estamos en los últimos días de la administración del presidente López Obrador, prácticamente 11 días de que esto termine. Vamos a platicar y comenzaremos a hacer un ejercicio en este espacio informativo, balances de lo que va a suceder y de lo que se va a dejar y lo que va a quedar para la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Estamos comenzando con Román Meyer Falcón. Él es el secretario de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, la SEDATU, que está aquí con nosotros. Secretario, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué balance haces en tu gestión? Llevas los 6 años al frente de esta importante secretaría. Bueno, de forma muy breve podríamos decir que le dimos cauce a una secretaría que no tenía un rumbo claro. Se enfocó esa secretaría en la Política Nacional de Vivienda, coordinó los trabajos con el Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, se metió de lleno al tema de la planeación urbana. Estamos terminando esta administración con aproximadamente 300 instrumentos de planeación que son muy importantes porque son los que dictaminan los usos de suelo, los permisos de construcción, y empujamos diferentes tipos de infraestructura, sobre todo espacios públicos, equipamientos en aquellas zonas de mayor marginación a nivel nacional. Entonces, creo que la política de vivienda en la cual hoy en día la doctora Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa hacer 1 millón de viviendas, se sustenta a través de una institución que ya está fortalecida, que tiene, digamos, una dinámica y una capacidad de ejecución. Román, secretario, el tema que tiene que ver con la gente con menos recursos, cuando tienen una vivienda, cuando no saben de quién es esa vivienda, no tienen ese papel que los hace propietarios, ¿es también un papel de la propia SEDATU? ¿Ayudar y estar acompañando a esas personas? Es el tema de la Política Nacional de Regularización. En esta administración regularizamos más de 80,000 viviendas a nivel nacional. Hay que seguir trabajando en relación a este aspecto. Hay que tratar de simplificar los procesos administrativos porque lamentablemente gran parte del procedimiento toma mucho tiempo porque se involucran muchas instancias. Entonces, creo que es una de las tareas que nos llevamos como Estado mexicano, encontrar mecanismos mucho más rápidos y eficientes para regularizar a muchos más mexicanos. En ese sentido, ¿cómo trabajar desde la SEDATU, con el SAT y con los gobiernos estatales para cobrar mejor el predial, para generar una mejor condición y una mejor manera de recaudar esos recursos que ahí los tienen, los estados los tienen, luego les es difícil cobrarlos? ¿Cómo poder hacer una política pública que involucre a ustedes, pero que también involucre otros órdenes de gobierno? Pues yo creo que debe de surgir en relación a actualizar lo que son los programas de desarrollo urbano municipales con los registros y los catastros. Tú bien mencionas el tema de los catastros. Desafortunadamente, digamos, muchos municipios no lo hacen porque es un trabajo que toma tiempo, puede tomar 1 o 2 años y ya no lo ven como una inversión en el corto plazo, entendiendo que pues es un mandato de 3 años. Sin embargo, aquellos municipios que tienen mayor capacidad de recaudación fiscal, recaudación a través del predial, hay otros mecanismos, pues tienen mayor dinero para invertir en seguridad pública, agua, drenaje, pavimentación, alumbrado. Entonces, debe de ser una política que se debe de ver más allá de esos 3 años que duran los gobiernos municipales. Entonces, ojalá en las siguientes administraciones, en los próximos años, se puedan fortalecer tanto los cuerpos técnicos de planeación como los que cobran lo que corresponde al tema de predial. Pero obviamente es muy importante que ese cobro se vea invertido o en servicios básicos. Por supuesto. Atendiendo un tema también donde es fundamental la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, apegado a todo lo que está sucediendo en torno a recuperar esos espacios para la juventud, para temas de cultura, para que los jóvenes, los chavos no vayan a bandas criminales. Veíamos en los videos que estamos utilizando para fortalecer esta entrevista, recuperar zonas. La SEDATU también trabajó en ese sentido con entidades, municipios y estados. Trabajamos con aproximadamente más de 22 estados, más de 200 municipios, prácticamente 1,300 equipamientos, escuelas primarias, secundarias, parques públicos, bibliotecas, centros culturales, deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos equipamientos públicos que, digamos, tenemos en zonas céntricas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero que un porcentaje muy grande de mexicanos no cuentan. Entonces nos concentramos en atender esas zonas de alta marginación, generando esos equipamientos, esos espacios públicos que son pues una fuente de oportunidad para que jóvenes, adultos mayores, pues puedan sentirse seguros en un parque, en un deportivo, en un mercado, en una plaza. Entender que el espacio público, si bien es conflictivo y genera muchas veces esos problemas sociales, también es una oportunidad para poder atenderlos y reducirlos. Román,
Aquí muy cerquita de las instalaciones de Milenio Multimedios está el Archivo General Agrario. ¿Cómo va este proyecto, esta enorme obra de infraestructura? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a suceder dentro de ese inmueble? Es un proyecto muy interesante porque el archivo administra el 52% del territorio nacional. Fíjate, el 52% del territorio nacional son ejidos y comunidades, afortunadamente. Es un archivo vivo. Todos los procedimientos de los ejidatarios y los comuneros que se llevan día a día, todos los trámites, más de 1,5 millones de trámites por año, recaen en ese archivo de concentración. Entonces, es, digamos, el archivo vivo más importante, lo estamos actualizando, lo estamos modernizando, pero al mismo tiempo presenta una oportunidad de hacer un legado histórico de preservación de la memoria histórica. Entonces, no solamente va a ser el archivo, también las oficinas del Registro Agrario Nacional, pero va a tener un jardín botánico y una plaza pública. ¿Por qué es esto tan importante? Porque es un mecanismo de poder difundir al público general por qué es importante la preservación de ese territorio nacional. Entonces, cuando esté abierto en los próximos meses, será un espacio público para la ciudadanía, para los mexicanos, para los turistas, para todos los que quieran conocer este espacio. Ojalá sea de su agrado, pero también podrán entender cómo opera un archivo histórico en la parte interior. Entonces, no solamente son los puros documentos, sino esas partes donde se hace la restauración de códices, documentos de hace 200, 500, 600 años. La gente podrá ver cómo los historiadores, cuáles son los procesos, porque tendremos arquitectónicamente ese espacio libre para que desde la plaza pueda uno observar cómo opera un archivo al interior. Y el predio es formidable, la ubicación es sensacional, ¿no? No hay otra. No hay otra. Yo digo que es la esquina más importante de toda América. ¿Es Juárez? Juárez con Reforma. Reforma. No, ni Boston, ni Nueva York, ni Sao Paulo tienen una esquina urbana tan importante. Y qué mejor que en ese punto central hacer, digamos, un recuerdo, un legado histórico sobre los ejidos y las comunidades, que es la base del México. ¿Hacia qué fecha estás pensando poder ya que la Secretaría pueda entregar este archivo? Estamos esperando que antes de que acabe el año. Perfecto. ¿Ya están los temas de transición con la siguiente titular? Ya, estamos terminando todos los procedimientos. Ella ha venido trabajando con nosotros en la Secretaría ya desde hace mucho tiempo. Ha sido parte del equipo con el cual nosotros entramos en el 2017. Entonces tenemos muy buena relación. La verdad es que ella es de casa, entonces nos sentimos muy a gusto con este proceso. Va a haber continuidad. Claro. Perfecto. Pues Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, gracias, éxito en lo que venga. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a tener mucho más después de la misma. Hace unos momentos, con 362 votos a favor, 133 en contra, la Cámara de Diputados aprueba en lo general la reforma a la Guardia Nacional. Con esta reforma se busca traspasar las tareas, los labores que tiene la Guardia Nacional hacia la Sedena. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado en lo general y en lo particular, lo no reservado por 362 votos. Iniciamos ahora. Y esta mañana, en medio de un escenario de dolor, tristeza, luto, vecinos y familiares de las víctimas del deslave en Naucalpan, allí en el Estado de México, despidieron a sus seres queridos. Hoy fueron sepultados en el Panteón de San Andrés Atoto las 6 personas que perdieron la vida en esta terrible tragedia.
El documental sobre el Tren Maya realizado por Epigmenio Ibarra presenta una nueva visión, sobre la importancia de la obra, su impacto en la vida de los trabajadores y de las comunidades que lo recibieron. El segundo capítulo, llamado Mar Caribe, La Puerta al Mundo, va a ser transmitido por Milenio Televisión. Será el sábado 21 de septiembre a las 8 de la noche, tiempo del centro del país. Machesconi, chemba se pues mak kaota tu membela mak buki tikenok kubuti tu bukin talek uchbenogo, chemba le maya masatki, macheski, masatobi, tak behla etakanon. Fundamentalmente, Cancún se va a constituir en el punto de entrada hacia toda la cultura viva del mundo maya. Llegan 30 millones de turistas a Cancún. Lo que queremos es que se internen al corazón de la nación maya. Esto que vemos en Quintana Roo es muy emblemático. Una cultura viva, una cultura con profundas raíces con su patrimonio material. Los mayas aquí siguen, nunca dejaron de estar aquí. Y ellos precisamente están muy orgullosos de poder recuperar lo que sus antepasados hicieron. Lo que se cayó antiguamente lo estamos componiendo, lo estamos levantando. Es el Tren Maya y por eso lleva orgullosamente el nombre de las comunidades de esta región. Es el tren que logró unir a todas y todos, trabajadores de diversas partes del país, uniendo a diferentes empresas, uniendo a hombres y mujeres. El tren no es solo un tren, no, es plan integral. A la cultura, a la historia y a los que hicieron esta cultura y esta historia. Que podemos convivir bien con el medio ambiente, las selvas, los arrecifes, la biodiversidad. Todos los pueblos de la península van a verse beneficiados. Cuestión de tiempo, la historia nos va a dar la razón. Esto es el fruto del esfuerzo, de la fatiga, del sacrificio de millones de mexicanos. Este cambio, este renacimiento de México. Documental Tren Maya, capítulo 2, Mar Caribe, La Puerta al Mundo, sábado 21 de septiembre. 20 horas. Mineli Ataide, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Oye, hoy nos toca hablar de selección mexicana porque justamente ese tema que nos encanta y del que hay mucho material porque, bueno, hoy se presentó ya de manera oficial el partido que tendrá la selección mexicana frente al Valencia de España. Se llevará a cabo el 12 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, una sede, Jaime, en la que no estaban desde hace 17 años. Pero bueno, una de las preguntas obligadas que se le hizo a Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, fue si las pobres entradas en los últimos partidos en Estados Unidos ante Nueva Zelanda y Canadá eran castigo de los aficionados porque no estaban a gusto con su selección. Vamos a escuchar lo que contesta y regresamos a platicar. Creo que hay un cúmulo de razones por la baja entrada, independientemente si es un castigo o no a la selección. A mí me parece que quizá los rivales no cuadraban con las sedes que plantearon para la realización de esos partidos. Reconocer que ha habido distanciamiento, que hay una parte de la afición que hoy no cree en la selección y yo creo que esa es parte importante de la tarea que tiene Javier y su cuerpo técnico, de regresarle el espíritu de lucha, que la afición vea que su selección está dándolo todo, que a veces se gana, a veces se pierde, pero que sepan que la selección sale al campo a darlo todo. A ver, esto parece que sí, realmente quieren volver a conectar a la selección mexicana con los aficionados. 17 años que no estaban en Puebla, recordemos que también van a Guadalajara porque se enfrentarán a Estados Unidos. Tenía 14 años que no estaban en Guadalajara. E imagínate, en los últimos 2 partidos, selección mexicana ingresó 25,000 aficionados al Rose Bowl, que le caben 92,000 aficionados. Y frente a Canadá entraron 32,600 aficionados, cuando al AT&T le caben 80,000 aficionados. Se acabaron. La gallina de los huevos de oro. Lo decíamos, ¿no? En el momento en que en Estados Unidos dejen de entrar los aficionados,
es cuando realmente la Federación Mexicana de Fútbol iba a hacer algo, ¿no? Y se habla mucho de esta posibilidad de que ahora sea la Federación la que tome el control de esos juegos en Estados Unidos, de ahí que también Ibar Cisniega dijera, bueno, la organización también depende mucho, ¿no? El rival que llegues. Eso es lo que te iba a decir. Estadios. Pues que lleves también rivales, vaya, sin menospreciar con los que han jugado, pero que lleves selecciones de alto nivel. Te conviene a ti. Claro. Para demostrar o para ver en qué nivel deportivo te encuentras, y en la taquilla lo vas a ver reflejado. Es que fueron muchos años de que realmente no apapachaste al aficionado en Estados Unidos, al mexicano. Le llevabas, y me tocó verlo, me tocó cubrirlo, jugadores que decíamos, jugadores que no eran constantes en selección mexicana. ¿Moleros? Moleros. Imagínate. Y rivales que pues no te daban mucho, ¿no? Entonces, falta ver qué va a hacer la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a ver cómo responden en nuestro país en estos próximos partidos de octubre. Seguramente lo hará de buena manera la afición mexicana. Ya estaremos atentos, Minelli. Gracias. Claro, sí. Buenas noches. Buenas noches. Ya nos vamos. Gracias. Quédense aquí en Canal El Milenio. Nosotros mañana aquí a las 7 de la noche.